Apocalipsis 20. Este es un capítulo muy interesante y controversial. La razón de la controversia, su mención del milenio, o los 1000 años en los que se encierra el diablo y el mundo es gobernado por el Mesías y su iglesia. Algunas personas creen que este reinado es espiritual, no literal, y otros creen que este reinado ya pasó. Mientras hay otros que creen que este reinado es literal y va a suceder después de la batalla del Armagedón que leímos en el capítulo anterior, en donde Jesús regresó a la tierra y venció con su palabra a todos los que quisieron hacer guerra contra él. Pero para entender mejor este capítulo lo vamos a leer en el contexto usando la versión traducción en lenguaje actual. Apocalipsis capítulo 20. Vi entonces un ángel que bajaba del cielo. En su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello para que el dragón no pudiera salir a engañar a los países hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo. Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos volvieron a vivir, y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él durante 1000 años. El resto de los muertos, no volverá a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada. Pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre de día y de noche. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara, y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago del fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre, y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Ahora vamos a ir versículo por versículo usando la versión Dios habla hoy. Apocalipsis capítulo 21. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es importante notar algo aquí. Juan no nos revela el nombre del ángel, pero tampoco el arcángel Miguel ni Gabriel, porque lo diría. Este es un ángel X, o sea, que semejante tarea la pudo hacer cualquier ángel. Apocalipsis 22. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Muchos creen la mentira de que el diablo es lo opuesto a Dios, que tiene mucho poder, que es invencible, y le tienen tanto miedo que creen que solo su mención lo invoca. Entonces ya se volvió un tabú. Otros, en cambio, toman el tema del diablo tan a pecho, pero tan a la ligera, que se sienten cazademonios. En todas partes ven uno. Y aquí en ese capítulo estamos viendo un ángel por primera vez en la Biblia atando al mismísimo Satanás, encadenándolo por 1000 años. El mismo periodo donde reinará Cristo en la tierra, el famoso milenio. Apocalipsis 23
Dice, lo arrojó al abismo, donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco tiempo. Noten que lo encadena primero, lo cual indica que se va con resistencia. Lo encadena, encierra y tapa la puerta. ¿Por qué tanto? Bueno, porque algún día el diablo intentó hacer lo mismo con Jesús. Lo ató a una cruz, lo tapó en una tumba, pensando que así se desharía de él, pero no contaban con su astucia. Bueno, al diablo aquí nos indica que lo encierran para que no engañara más al mundo. Con esto se nos revela el arma o el poder del diablo, la mentira. Eso es todo lo que puede hacernos. ¿Y cómo huye? Bueno, sabemos que resistiéndolo, orando y con la palabra de Dios, que es la espada de doble filo. Lo más intrigante del versículo es precisamente al final. Al leer que el diablo está atado, encerrado y tapado para que no engañe, pero que después de 1000 años se entiende que después de los 1000 años de paz en la tierra y el reinado de Jesús, se suelta. Pero chequen este dato, no se soltó solito, sino que es soltado, como quien dice, con permiso, por un tiempo corto también. Y como es obvio que para seguir haciendo lo que él hace, para engañar. ¿A quiénes va a engañar? Se preguntarán, pues a los que habitan la tierra, específicamente a aquellos que nunca lo conocieron y no tuvieron la oportunidad de escoger entre Dios y el diablo. ¿Por qué Dios permitiría algo así? Te estás preguntando. Y lo puedo resumir de esta manera, para que tú entiendas que Dios es justo y que te ama. Creó lo que se conoce como dispensaciones, que en el contexto de teología significa el orden divino de los asuntos mundiales. En resumen, son segmentos de tiempo en los que Dios estableció una forma de comunión y relación entre Él y el hombre, todas cuyas hemos echado a perder, aunque todas se resumen en confiar en Dios para nuestra salvación. Nuestros pretextos o excusas varían, pero se asemejan en querer quitarnos la responsabilidad de no elegirle o de elegirle. Que si el ambiente me corrompe, que si no tengo quien me guíe, que si no supe hacer lo correcto, en fin. Esta última dispensación del milenio con Cristo como autoridad era precisamente para poner al hombre en un ambiente libre de toda mentira y engaño por un tiempo. Un ambiente de paz, perfecto, sin pecados. Los hombres no van a tener traumas, todo es vida. Jesús es el presidente. ¿Qué más podemos pedir, verdad? Bueno, pues Dios nos demuestra una vez más que el hombre debe y puede elegir. Y en esta habilidad que le dio, puede no elegirlo a él. Porque el amor, para que sea libre, debe tener opciones. Y después del milenio, y justo antes de que empiece a contar la eternidad y dejen de contar los años, o sea que desaparezcan los tiempos, o por lo menos nuestra forma de contar el tiempo, Dios le da la oportunidad o la opción al hombre. ¿Te quedas conmigo para siempre o te vas, obviamente, al infierno? Apocalipsis 24 dice: vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes estaban sentados en los tronos? Tal vez los ancianos que representan la iglesia, lean Apocalipsis 4:4. Tal vez los apóstoles, lean Mateo 19:28. O todos los santos juntos, lean 1 Corintios 6, el 2 al 3. Pero ¿a quién juzgan? Puede que sea a los ángeles, pero también es posible que sea esta una referencia a su papel de autoridad en la tierra durante estos 1000 años del reinado de Cristo. ¿Por qué Juan solo menciona específicamente a las almas de los mártires de la gran tribulación y a los que son decapitados? Bueno, de hecho la palabra en griego significa ejecutados y se refiere a todos los que dieron su vida por Jesús. Pero acuérdense de la audiencia de Juan, cristianos sufriendo persecución y perdiendo la vida a manos del Imperio Romano. Esto es para darles ánimo. Les está diciendo: hermanos, tuve una visión del milenio y te vi a ti ahí reinando con autoridad. Visión del milenio y te vi a ti ahí reinando con autoridad junto a Cristo mismo. Apocalipsis 20 del 5 al 6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él los 1000 años. Fíjense bien, hay 2 resurrecciones separadas por 1000 años entre cada una. Una sucede antes del milenio y otra después del milenio. Jesús las describe en Juan 5, del 28 al 29. La primera resurrección es una de bendición, poder y privilegio. Los que resucitan después del milenio van a resucitar pero para ser juzgados y luego para sufrir la muerte eterna, que es también llamada la segunda muerte, la cual no tendrán que sufrir los creyentes, pues esa segunda muerte va a ser el infierno. ¿Qué significa ser sacerdote de Cristo y reinar con Él durante el milenio? Bueno, pues justo lo que hace un sacerdote, interceder por el pueblo ante Dios y ante el pueblo por Dios. Es una posición de privilegio porque hay más contacto con Dios cuando le sirves o trabajas para Él, ¿cierto? Muchos no hemos entendido esto, que lo que hacemos durante esta vida afectará directamente nuestro porvenir, no solo en el fin de los tiempos, el milenio, pero en la eternidad. Acuérdense de las parábolas de la responsabilidad de los siervos. Si se nos da una tarea y la cumplimos, Dios nos dará más responsabilidad, pero si no lo hacemos, nos la va a quitar. Les cuento a los que no lo sepan, así estén o no estén de acuerdo conmigo. En el cielo y aquí en la tierra, durante el milenio, habrá jerarquías o roles de responsabilidad y estas serán distribuidas de acuerdo a cómo te comportaste durante tu tiempo en la tierra, o sea, ahora. Apocalipsis 20 del 7 al 8 dice: cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, cuyos ejércitos numerosos como la arena del mar reunirá para la batalla. ¿Se acuerdan de las langostas demoníacas que estaban encerradas en el abismo y que fueron soltadas durante la gran tribulación para atormentar a la gente? Léanlo en Apocalipsis 9 del 1 al 5 y también pueden ver Judas 1 del 5 al 6, que también habla de los ángeles encarcelados. Bueno, pues parece ser que este lugar, el abismo, es como una prisión de ángeles y también por 1000 años va a ser lo de Satanás. Pero se libera para que haga de las suyas, mentir y engañar con el propósito de reunir a la gente para otra batalla. No aprendieron del Armagedón. Y Gog y Magog es una referencia a una batalla que anteriormente sucedió. Lean Ezequiel 38 al 39 y como leemos, sí serán muchos los que son engañados por el diablo. Una vez más eso de que si yo no hubiera tenido tantos problemas en mi vida, yo de seguro haría lo correcto. Pues no es cierto. Mira a esta gente, tanto amor de Dios, todo perfecto, y deciden no elegirlo como su rey, pero no somos nadie para juzgarlos, porque a nuestra manera hacemos lo mismo. Apocalipsis 29 dice: y subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama. Pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo. La ciudad desde donde reinará Jesús es Jerusalén. Este ejército cree que se prepara para una gran guerra y que se reunirán en un lugar estratégico, pero no podemos llamarla guerra porque antes de que se produzca la pelea, el fuego de Dios cae y los extermina. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. El diablo va a ir a hacerle compañía al anticristo y al falso profeta. Los otros humanos rebeldes serán enviados ahí, pero solo después de ser juzgados. Algo que quiero que notes es su tormento. La gente cree que en el infierno el diablo es el que manda y que él va a atormentar a los que estén ahí. Pero aquí vemos que él no tiene dominio del infierno y que es un lugar donde los demonios y el diablo mismo van a ser atormentados de igual forma. Apocalipsis 20:11 dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se les volvió a ver por ninguna parte. ¿Quién está sentado en el trono? Piensas que es el Padre, ¿verdad? Pues Juan 5 del 22 al 27 dice que es Jesucristo. La referencia a que la tierra y el cielo huyen de su presencia significa que nadie ni nada puede esconderse de Él. No se puede escapar de este juicio.
La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que los creyentes no van a ser juzgados en este juicio, pero sí estamos conscientes y de acuerdo en que sí seremos de alguna manera juzgados o analizados, como dice 2 de Corintios 5:10, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Pero para que no te preocupes ni empieces a comerte las uñas, te conforto con 1 de Corintios 3, del 12 al 15. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Ven, en otras palabras, no te preocupes, que te salvarás. Apocalipsis 20:12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie frente al trono. Y fueron abiertos los libros, y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Noten la postura de la gente, porque esta nos indica que están en un juicio, es un juicio activo, es la sentencia del juicio ya hecho. En otras palabras, no van a tener derecho ni a decir pío. Apocalipsis 20:13. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. El mar, la muerte y el infierno son referencia a que todos los que faltaban, los que no habían resucitado en la primera resurrección, van a resucitar en esta resurrección. Y el hecho de que cada uno fue juzgado según sus obras nos habla de que el juicio varía para cada quien. Esta no es una idea nueva. Lean Mateo 11, del 20 al 24. Apocalipsis 20:14 dice: luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Toda huella de pecado va a ser eliminada. Como dice uno de mis pastores favoritos, David Guzik, la muerte es consecuencia del pecado y el infierno consecuencia de la muerte. Y ambas van a ser arrojadas al infierno, de donde nadie va a poder ser liberado, porque este infierno es eterno. El Hades, que es la palabra en griego original, era un lugar donde se guardaban los desobedientes que murieron antes de Cristo. Este lugar va a ser transferido directamente al lago de fuego o al infierno o muerte eterna. Y si no me explico, lean la parábola de Lázaro y el hombre rico que mueren en Lucas 16, el 19 que mueren, en Lucas 16, el 19 al 35. Apocalipsis 20:15 dice: y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Y antes de que pienses que qué triste es esta imagen, te voy a dejar con estos versículos que pueden ponerte en perspectiva el amor de Dios. Salmo 69:28 y Apocalipsis 3:5. Yo creo que todos los hombres tenían su nombre escrito ahí, hasta que decidieron lo contrario. Decidieron que no querían a Dios. Y desgraciadamente la única otra opción es el lago de fuego. Como dice un dicho, lo opuesto del bien no es el mal. La ausencia del bien es el mal. Lo opuesto de la luz no es la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Dicho de esta manera, Dios solamente obedeció y los dejó solos. Nos ha estado tratando de decir por siglos que su amor merece respeto y que exige el mismo respeto. Es una violación y Él desea tener corazones enamorados, no porque Él es lo único que tenemos, sino porque de todas las opciones